Sale. Entonces decía hace rato que un sistema puede ser, todo puede ser considerado como un sistema, siempre y cuando pueda encontrar una relación que exista o entre una señal que está ingresando al sistema o perturbando al sistema y una señal que está saliendo del propio sistema o de lo que está sucediendo en el sistema o que yo considero como una salida del sistema. Por ejemplo, en este invierno que estamos pasando, una casa puede ser considerada como un sistema y el sistema la casa per se la puedo considerar la entrada al sistema, lo puedo considerar como la temperatura que está en el ambiente y la salida del sistema la puedo considerar como la temperatura que está al interior de la casa. Déjame ponerle otro nombre, le voy a llamar, como usualmente se le llaman a las cosas, la temperatura de afuera, o sea, la temperatura exterior o la temperatura ambiente en el sistema y la temperatura interior o la temperatura interna del sistema. Y lo que nosotros queremos en el invierno, y de hecho durante cualquier temporada del año, es que la temperatura interna de la casa no sea algo que cambie mucho, sino que sea más o menos constante y que trate siempre de estar en el mismo nivel o en el mismo valor, que es a la temperatura que cada quien le gustaría estar, 20 grados, 18 grados o lo que sea que esté pasando, ¿no? Entonces, digo que la temperatura, el exterior o la temperatura del ambiente sería la entrada al sistema, porque si la temperatura del ambiente baja, la temperatura interna del sistema también va a cambiar, pero no necesariamente de la misma forma en la cual cambia la temperatura ambiente o la temperatura exterior del sistema. Entonces, puedo considerar otra vez la casa como un sistema o como una caja negra donde está incidiendo la temperatura del ambiente, que considero como la entrada, y la salida del sistema la trato de modelar como la temperatura interna del sistema, perdón, la temperatura interna de la casa. Entonces, mi modelo de entrada-salida para este ejemplo de la casa sería: la entrada es la temperatura exterior, la salida es la temperatura dentro de la temperatura interna, y busco que con los materiales de la casa, la distribución geográfica de la casa, esta temperatura interna no cambie tanto como cambiaría si estuviéramos a la intemperie o al aire libre, ¿no? Entonces, en un día frío como los días que estamos pasando ahorita en invierno, la temperatura del ambiente va a estar haciendo esto, o sea, va a bajar, va a subir y va a volver a bajar a lo largo del día, y lo que yo busco dentro de la construcción de la propia casa es que estas variaciones de la temperatura se vean lo menos reflejadas en la propia temperatura interna, para que el ambiente dentro de la casa sea más o menos estable. Entonces, yo necesito que la respuesta del sistema ante las perturbaciones sea más o menos así. Esta es la temperatura interna del ambiente y esta es la temperatura externa o la temperatura del ambiente de la casa. Entonces, tengo mi modelo entrada-salida y busco con los componentes con los que se fabrica construir una casa que sea estable, o que la temperatura de la casa siempre sea la misma, sin importar la hora del día y sin importar la estación del año que está pasando ahí. Entonces, por eso digo que un sistema puede ser algo complejo de describir, como es el caso de esto. Otro ejemplo podría ser, déjenme borrar esta parte, podría ser un tanque de agua. Entonces, en un tanque de agua, imagínense el tanque de agua que tengo descrito. Voy a borrar esta parte. Tengo una cubeta, un cilindro que sello perfectamente, y aquí le pongo una manguera, una conexión que voy a poner aquí un tipo de flujo que le llamaré F1. F1 de T. Y este tanque o esta cisternita, le pongo además acá un pequeño orificio que está hacia acá, por donde esta agua va a empezar a fugar y va a generar un flujo F2 de T. Y dentro del nivel, lo que estoy haciendo es llenarlo de agua, entonces voy a tener un cierto nivel de agua que está por acá, que es esto que está acá, y la altura
de este nivel de agua, la voy a llamar la altura H1 de T, y el flujo dependerá justamente de la diferencia de alturas, y esto va a ser H2, que esta ya no depende del tiempo y por lo tanto la pongo como, o la dejo como algo constante que está colocado ahí. Entonces, finalmente aquí tengo distintas señales que pueden ser consideradas como entradas o salidas de mi sistema, y la entrada particular que estoy colocando, o la única señal que puedo considerar como entrada de mi sistema, es esta, que es el flujo que está ingresando a la cubeta. Entonces yo podría describir al flujo F2 de T como la salida del sistema, y entonces va a tener aquí una transformación que depende del flujo 1 de T como entrada. Esa podría ser una de las consideradas como salidas o relaciones entrada-salida de mi sistema. La otra podría ser la altura H1 de T como una transformación también del flujo F1 de T que está sucediendo en ese instante. Entonces yo puedo encontrar un conjunto de ecuaciones o tratar de buscar un modelo que sea capaz de representar cómo es el flujo de salida o cómo es la altura, la variación de la altura del nivel de agua en esta cubeta que tengo acá. Entonces, en este sentido estoy poniendo como entradas a mi sistema F1 de T, y como salidas o como posibles salidas, dependiendo de cómo lo esté contemplando, a el flujo de salida F2 de T, o podría decir que es el mismo sistema pero tiene otra descripción matemática, el mismo flujo de entrada F1 de T, y la salida puede ser H1 de T. Entonces la tarea consiste en describir cómo son estos sistemas que están acá para poder conocer esta variable que de inicio desconozco o que quiero regular cómo se comportaría dependiendo de cómo cambia el flujo de entrada que está sucediendo aquí. Entonces, por eso digo que un sistema puede ser algo muy complejo, como puede ser la temperatura de la casa, o algo como esto mismo que está acá, que es la altura o el nivel de agua sobre un tanque. Otro ejemplo de sistemas, tenemos descrito las cosas, las propiedades, que eso lo vamos a hacer ahorita. Otro ejemplo de sistemas que podría ser es el que estaba diciendo en la clase pasada, que es un sistema masa-resorte, un amortiguador, un sistema masa-resorte, donde está colgado el péndulo o el sistema. Entonces tengo acá una parte estática, tengo aquí un resorte, a este resorte le cuelgo aquí una masa, y imaginemos por un momento que este es material ferromagnético, o sea, es un hierro, y por acá coloco un imán que lo voy a controlar a través de una fuente de voltaje controlado, o sea, un generador de funciones que coloco acá, que le pongo aquí una señal similar. Entonces lo que va a pasar con este sistema es que la altura, lo que me interesa aquí es la altura de la masa, que le llamaré X de T, perdón, Y de T, dependerá de cómo esté variando la fuerza, Y de T, cómo estará variando la fuerza de atracción que ejerce este electroimán sobre la propia masa que está acá. Si el electroimán está apagado, entonces Y de T no cambia, y si el electroimán empieza a funcionar, entonces la altura de esta masa que está colgando acá va a empezar a descender, o si pongo una fuerza, o hago que el imán funcione al revés y que repela, si es que se pudiera, si esto es un imán más que un elemento ferromagnético, esto es un imán para que repela el propio electroimán a este otro imán que está colgado acá, pues entonces la altura va a empezar a variar, y todo eso va a depender de cómo se comporta la señal de voltaje que tengo acá, para hacer que la fuerza cambie en función de cómo va cambiando la altura, perdón, cómo va cambiando el voltaje de entrada de esta fuente de corriente que está acá. Entonces voy a describir a esto como mi entrada, que es la fuerza o el voltaje en función del tiempo, y la salida de todo esto va a ser la altura del imán que está colgado ahí,
en función del tiempo. Y esto es y de t. En lugar de estarle llamando todo el tiempo el voltaje en función del tiempo, la altura en función del tiempo, lo que hacemos es ser cómodos y decir que el voltaje en función del tiempo se representa como x de t, porque va cambiando en función del tiempo, y la altura es y de t, que va cambiando en función del tiempo. Y entonces, desde una concepción intuitiva, podemos más o menos pensar o saber cómo es que funcionará o cómo es que se modificará y de t en función del tiempo cuando vea perturbaciones de x de t. Entonces, si yo grafico otra vez contra el tiempo, lo que está acá, con el ejemplo que tenía ayer, y el imán o el valor del voltaje en función del tiempo hago que esté primero en un nivel de 0 o constante y de repente suba hacia atraer el imán, lo que va a pasar con la altura de y de t, esta va a ser mi x de t, lo que va a pasar con y de t es que esa altura que estaba en un nivel, que podemos decir así, cuando sienta la atracción del imán, entonces en ese momento va a empezar a bajar y seguramente va a oscilar y se va a mantener en un nuevo nivel hasta que el imán lo suelta otra vez y entonces regresa y repite entonces el ciclo de lo que está sucediendo ahí. Entonces decía que esta descripción de cómo está cambiando y de t en función de los cambios que suceden con x de t es lo que va a describir la naturaleza de mi sistema que está colocado acá. Entonces, un sistema como tal lo puedo observar o intuir que es y de t, o sea, la salida de mi sistema tiene que estar descrito por un proceso matemático o por un mapeo que se le llama la transformación del sistema. Y entonces, y de t lo que hace, o el sistema lo que hace es transformar la entrada de mi sistema en una nueva señal de salida que está siendo considerada como la salida y de t, o lo que sea que estoy definiendo acá. Altura del nivel de agua, posición del escalón o de la masa que está colgando acá, o sea, cual sea la salida que estoy colocando ahí, o como había dicho hace rato, pues altura, o puede ser posición, o puede ser velocidad, o puede ser temperatura, es decir, estas cantidades físicas están relacionadas a través de este proceso que se llama el proceso de transformación. En sistemas físicos como son estos, es intuitivo saber cómo están funcionando este tipo de sistemas que tengo acá. Para los sistemas discretos sucede algo similar, como es lo que había dicho la clase pasada. Yo tengo una señal, que ahora ya no es una señal en el tiempo continuo, sino son valores muy puntuales de lo que está sucediendo, y lo que hago es construir una ecuación que sea capaz de describir a la salida y de n en función de las entradas x de n, n como índice de contabilidad para los sistemas discretos. Entonces, en el caso de los sistemas discretos, en realidad las cantidades físicas no tienen mucho sentido, sino son valores numéricos nada más. Pueden ser que hayan sido extraídos de señales físicas o no, y todo eso dependerá de si lo pasé por un sistema de muestreo o no, pero el concepto es básicamente el mismo. Tengo x de n y tengo aquí a y de n, y entonces puedo decir que y de n es igual a, por ejemplo, la muestra actual más la mitad de la muestra anterior. Y entonces definir un sistema, es un sistema numérico, es una cosa que está sumando otras propiedades y donde estoy escalando quizá una de las entradas pasadas de mi sistema, y entonces puedo resolver el sistema o puedo saber cómo es la salida a partir de conocer cuáles son las muestras que tengo acá. Por ejemplo, yo voy a poner ahora una nueva señal, voy a poner solamente un punto, por ejemplo aquí voy a poner el valor de 1, esto es x de n, y voy a resolver este sistema sencillo que estoy colocando acá. Déjenme ponerla un poco más abajo esta señal para que podamos ver mejor lo que está sucediendo.
Entonces voy a poner acá. Tengo una sola muestra que está en 0, en 1, aquí tengo 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Estos son los valores de n. Ahorita no me importa cuál es, dónde está el 0 o quién es el 0, porque lo que yo estoy diciendo es que para calcular la muestra en esta posición, esto es x de n, lo rosa es mi entrada, x de n, y voy a calcular el valor de salida de y de n. Entonces dice que para calcular el valor de esta muestra de y, lo que tengo que hacer es sumar el valor que está en ese punto en x con la mitad del valor de la muestra anterior, que es esta. En este caso es, esta muestra es 0, esta muestra es 0, y por lo tanto el valor de la salida también va a ser 0. Mismo caso va a suceder si todos los valores anteriores fueron 0 para este, ¿no? En el momento en el que llego a este punto, dice mi señal o mi sistema, la descripción de mi ecuación de sistema, dice que sume el valor que tiene la x en esta posición, que es 1, con la mitad del valor anterior, que en este caso es 0. Y entonces y de n en este punto va a ser igual a 1. Y luego, en el siguiente punto, va a ser suma el valor que tienes aquí con la mitad del valor de la muestra anterior, que en el caso anterior era 0.5, y entonces tengo este valor que está acá. Y el siguiente valor va a ser este valor más la mitad del anterior de los rosas, y entonces va a ser 0 otra vez, y 0 otra vez, y 0 otra vez, y 0 otra vez, y 0 otra vez. Y entonces estoy resolviendo el sistema, estoy viendo cómo se comporta este sistema en función del tiempo que está pasando acá, ¿no? Algo similar a esto podría ser lo que sucede con las cuentas de banco. Las cuentas de banco me dicen que mi dinero, o el dinero que yo deposito en la cuenta de banco, depende de un porcentaje de lo que tenga almacenado en el banco, menos se supone que me da un poco de valor el guardar el dinero en el banco, menos las comisiones que están contempladas ahí. Entonces puedo decir que mi dinero actual va a ser función del dinero que yo deposito menos un cierto porcentaje de lo que estoy colocando acá, que podría ser un 0.001% o 0.001 de lo que tenía almacenado en el día anterior en mi cuenta de banco. Y entonces esto describirá a un sistema que es un sistema discreto que utiliza su propia salida como parte de la entrada de mi sistema, o como parte de la propia descripción del sistema. Es decir, la cuenta de banco, si yo nunca deposito nada, va a ir siendo cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor en función del tiempo, porque si no, pues el banco se volvería pobre, y entonces va a ir disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo paulatinamente, sin darme cuenta, hasta llegar a ser 0, porque el banco está cobrándome una comisión por tener el dinero almacenado ahí. Si el banco me da un poco más de valor por almacenarlo, seguramente será sobre el valor o en la cantidad de dinero que yo deposite al propio banco, y entonces puedo ponerle aquí más un 0.005 de lo que deposité en el mes anterior a la cuenta de banco, y entonces mis n's para la señal discreta se convierten en el mes a mes de mi estado de cuenta, y esta sería la descripción del sistema bancario o del sistema de cobros y ganancias que hace mi banco que está ahí. Entonces el sistema, los sistemas discretos se definen así, como una ecuación donde sumo entradas con las salidas. Déjenme poner el diagrama. Finalmente acá la entrada a la cuenta de banco o a lo que está almacenado es cuánto deposito, y la salida es cuánto tengo almacenado de esa propia cuenta de banco, que es esto que está acá. Entonces así puedo definir un sistema, y al igual que los sistemas en tiempo continuo, tienen propiedades que son las que vamos a definir en este video, en esta clase. Entonces las propiedades de los sistemas son las que vemos a continuación, son, si no mal recuerdo, 6 propiedades básicas de los sistemas, y vamos a ver la primera de ellas.
Entonces son propiedades de los sistemas. Son propiedades generales. No importa ahorita cómo es la transformación del sistema o la ecuación que define el sistema, simplemente estamos definiendo cuáles son o cuáles podrían ser las propiedades de esos sistemas. Y el primero de ellos es la memoria. Un sistema tiene memoria siempre y cuando la salida del sistema depende de salidas pasadas del propio sistema o de entradas pasadas del propio sistema. Es más fácil definir cuando un sistema no tiene memoria. Un sistema no tiene memoria, voy a poner el ejemplo contrario, no tiene memoria si la salida actual del sistema depende única y exclusivamente de la salida de la entrada presente o de la entrada presente del sistema. Por ejemplo, si mi salida y de t está definida como mx de t más b, este sistema no contempla salidas pasadas del sistema o entradas pasadas del sistema, y el sistema es un sistema que no tiene memoria, que si yo cambio esta función o este valor en función del tiempo, la forma de las dos entradas, de la entrada y de la salida, van a ser exactamente iguales. Y así es como puedo saber si un sistema tiene o no tiene memoria. Por otro modo, si mi salida está definida, o si mi entrada en mi sistema x de t, que pasa a través de este sistema que se llama sistema 1, o está descrito por esta ecuación diferencial, lo que va a suceder a la salida es que la entrada va a estar multiplicada por un cierto factor m y sumada con otro factor b. O sea, si la entrada de mi sistema, déjenme poner una gráfica acá, si mi entrada de mi sistema es 0, entonces la salida de mi sistema va a ser simplemente el valor de b, todo el tiempo que está sucediendo ahí. Entonces, esta es mi entrada en naranja, x de t, y en rosa tengo a y de t. Si la entrada cambia, o sea, si ahora la pongo hacia abajo, así, así, entonces la salida del sistema va a ser algo similar, pero escalada por ese factor m que tengo ahí, y por lo tanto la salida puede hacer algo como esto. Subir y contemplarse igual. Y entonces mi sistema no tiene memoria porque solamente dependo de las entradas, de la entrada actual de mi sistema y de la salida de mi sistema. En este caso, podría decir o podría hacer que este sistema no dependa de t y simplemente diga que es un sistema que va a escalar y le va a sumar una ordenada al origen a mi otro sistema. Entonces, este sistema que no tiene memoria puede verse como algo similar a esto, donde la forma de la salida va a ser exactamente de la misma forma que tiene la entrada de mi sistema. Y ese es un sistema que no tiene memoria. Un sistema que tiene memoria es aquel sistema que depende de las entradas pasadas del propio sistema. O sea, es un sistema que es capaz de almacenar energía. Y como había dicho en el caso del ejemplo de la masa con el resorte, quien almacena energía es el resorte per se. El resorte tiene que almacenar energía y entonces dependerá de cómo fue estirado ese resorte o cómo fue compactado ese resorte para almacenar ese término de energía y hacer que la forma de la salida del sistema cambie, porque recuerda lo que sucedió en las partes pasadas del sistema, o lo que sucedió o lo que aconteció antes del sistema. Entonces, un sistema, voy a ponerlo un poco más sencillo, un sistema que sí tiene memoria es aquel que está definido por una ecuación diferencial donde está involucrándose la salida como parte de la derivada o de la integral de la propia salida que tengo acá. Entonces, por ejemplo, un sistema y de t más a y' de t es igual a x de t, donde estoy diciendo que la propia salida del sistema tengo que sumarle su derivada para construir a
en mi nuevo sistema que estoy contemplando o lo que estoy poniendo acá. Y un ejemplo de algo sencillo como podría ser esto es, otra vez imagino mi tanque de agua, que está acá, y ahorita voy a poner nada más un tanque de agua sin flujo interior o sin flujo que esté ingresando a mi cubeta de agua, y le pongo acá un valor o perdón, una salida de mi sistema, y entonces aquí tengo algo que está fluyendo. La altura H1 de T, la altura de mi sistema va a depender o va a ser cada vez menor. Déjenme, si no tengo nada que está entrando en mi sistema, es decir, si tengo solamente una cubeta y de repente quito un tapón y entonces el flujo empieza a hacer esto, entonces la entrada de mi sistema X de T se vuelve 0 y el sistema o la altura H1 de T va a ser igual a menos, va a ser cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor, y dependerá del flujo que está saliendo por acá, y el flujo es la cantidad de agua que cambia en función del tiempo, y por lo tanto esto es A, una constante que va a multiplicar por el cambio de altura en función del tiempo. Y entonces este sistema es un sistema que tiene memoria, porque de hecho el flujo o la forma de esta H1 de T, H1 de T es Y de T para este caso, para el caso que estamos viendo acá. H1 de T, en el momento en el que sucede ese destaponamiento, o sea que le quito el tapón, lo que va a pasar con el flujo es que va a empezar a bajar, a bajar, a bajar, a bajar paulatinamente en función hasta que termina vaciándose toda la cubeta. Pero el flujo no va a ser constante, sino va a tener esta curva que va siendo como la dispersión, como la distribución, cómo va cambiando en función del tiempo este sistema. Entonces, un sistema cuya forma, cuya ecuación está descrito por una serie de valores de las salidas, sus derivadas, o de las entradas y de sus derivadas, es un sistema que tiene memoria en el caso continuo. En el caso discreto, un sistema que tiene memoria es un sistema que contempla las entradas o salidas pasadas del sistema. Tal es el caso del banco, ¿no? Si mi sistema Y de n es igual a X de n más un medio de X de n menos 1, entonces al tener este elemento como menos 1, recordando cuánto vale la entrada anterior, significa entonces que mi sistema es un sistema que tiene memoria. Así de fácil. Un sistema que no tiene memoria simplemente sería una descripción de cualquier cosa o cualquier serie de constantes que estén multiplicando a por xn más b a la propia entrada del sistema, y al igual que los sistemas continuos podría quitar la dependencia de n y decir simplemente que y de n es una transformación, como lo que está sucediendo acá, de la propia entrada x de n, y no importa el tiempo que está sucediendo. En el caso de los sistemas que no tienen memoria, el tiempo no importa porque no tienen memoria, pero en el caso de los sistemas con memoria, el tiempo se vuelve importante, o la muestra se vuelve importante por la dependencia de recordar los valores pasados del propio sistema. Entonces, ese es el concepto de memoria. El concepto, este es memoria. Vamos a ver otro concepto que es invariante en el tiempo, o la invarianza en el tiempo. Un sistema, aquí le pongo la definición en inglés, time invariant. Un sistema es invariante en el tiempo si no importa en qué momento del día, del año o de lo que sea, o de la eternidad, la salida del sistema va a ser la misma que cuando hace 20 años o hace un siglo o hace un minuto que provee esa propia salida. Es decir, un sistema es invariante en el tiempo si las condiciones que gobiernan a ese sistema no cambian en función del tiempo. Por ejemplo, una casa, poniendo el ejemplo de la casa que regula la temperatura, lo que modifica o lo que hace que la casa
tenga una temperatura interna distinta de la temperatura externa es propiamente los materiales de construcción de la casa. Y una casa, en este caso, una casa es un ejemplo de un sistema que es variante en el tiempo. ¿Por qué digo que es variante en el tiempo? Porque si yo, la casa en su interior, la casa tiene puertas y tiene ventanas, si yo hago que la ventana se abra de par en par, entonces la temperatura exterior va a ser más idéntica o va a ser muy similar a la temperatura interna de la casa. ¿Qué es lo que hago en invierno para conservar el calor? Pues cerrar todas las puertas y ventanas y tratar de no abrirlas para que no haya intercambio de calor entre el exterior y el interior de la casa. Y en el caso de que la casa estuviera perfectamente sellada todo el tiempo, los coeficientes de ese intercambio de calor no van a variar y por lo tanto la casa sería considerada como invariante en el tiempo. Pero si yo hago a propósito cambiar o abrir ventanas, abrir puertas, entonces los coeficientes que describen al intercambio de calor dentro de la casa y el intercambio de calor entre el ambiente y el interior de la casa van a cambiar en función del tiempo, en el tiempo en el que yo diga que se está abriendo o se está cerrando la puerta o la ventana de la casa. Entonces se vuelve invariante en el tiempo si las constantes no cambian en función del tiempo, es decir, no hay una dependencia temporal y por lo tanto la respuesta va a ser exactamente la misma en función del tiempo. En el caso de la masa y el resorte, por ejemplo que tenía acá, los coeficientes que describen al comportamiento de la masa y del resorte son básicamente el peso de la masa, la constante del resorte que está acá, y eso es lo que describe mi sistema. Y ni el peso ni la masa va a ganar, ni la masa que está aquí va a ganar peso, ni el resorte va a cambiar su coeficiente de elasticidad en función del tiempo. Por lo tanto, este sistema es invariante en el tiempo. Y si yo excito al sistema con ese pulso cuadrado que habíamos visto o que había descrito hace rato, la respuesta del sistema va a ser de la misma forma si sucedió aquí, y va a ser de la misma forma si después de mucho tiempo yo vuelvo a excitar al sistema con exactamente la misma forma de función o la misma forma de señal que tengo acá, y va a volver a ser exactamente lo mismo que sucedió en un instante previo. Por eso se dice que un sistema es invariante en el tiempo si la respuesta del sistema ante una salida conocida es igual independientemente del momento en el cual sucede esa entrada o cambia o esa perturbación del sistema, es igual sin importar el tiempo en el cual se está sucediendo. Si lo excité aquí, esta es la respuesta. Si lo excité días después, esta es la respuesta, y entonces el sistema se vuelve invariante en el tiempo, es decir, no cambia en función del tiempo. En el caso del sistema, vamos a ver los sistemas discretos, con el ejemplo que tenía hace rato. Donde mi sistema es ese sistema descrito por una ecuación muy sencilla, que es y dn es igual a xdn más 0.5 xdn menos 1, y volviendo a lo que había colocado hace rato, la señal con la que yo excito el sistema es 0, 0, pongo aquí un valor de 1, 0, 0, 0, 0, y vuelvo a colocar por aquí un valor de 1, 0, 0, 0. Entonces, el sistema dice, a tu entrada actual, o sea, a las bolitas naranjas, les vas a sumar la mitad de la bolita naranja anterior. Y entonces, el resultado de este sistema va a ser 0, 0, aquí va a ser 1, en esta muestra va a ser 0.5, luego va a volver a ser 0, 0, 0, 0, va a volver a ser 1, va a volver a ser 0.5, 0, 0 y 0. Es decir, esta entrada que fue un único valor en 1 en esta posición, me generó esta salida que está acá, hasta acá, y luego cuando volví a excitar el sistema con exactamente la misma ecuación o la misma señal de entrada, que es esta forma,
el sistema repitió la misma salida sin importar qué es lo que haya pasado en función del tiempo. Entonces, este sistema es un sistema que es invariante en el tiempo porque no está cambiando la respuesta en función del tiempo o de la muestra que estoy generando. Un sistema que es lo opuesto, que es variante en el tiempo, podría ser visto como y de n es igual a n por x de n. ¿Por qué este sistema es variante en el tiempo? Pues porque la respuesta, podemos verlo acá, aquí ya necesito saber cuánto vale n para poder saber cuánto vale este coeficiente que está acá. Entonces, déjenme poner otra vez mi recta, aquí pongo 0, aquí pongo 1, aquí pongo 2, 3, 4, estos valores que están acá representan a la n, estoy colocando aquí, voy a poner acá menos 1, voy a poner aquí menos 2. Y la señal que voy a poner es una señal que está así, 1, 1, mejor el paso para atrás, 1, 0, 0, 1. Y entonces con esta ecuación que está definida acá, dice que multiplique por el propio valor de la muestra la entrada que está acá. Entonces aquí tenía un valor de 1 y al multiplicarlo por su posición menos 2, la salida de este sistema para esta posición va a ser menos 2. En este punto va a ser 0 porque la entrada es 0. En este punto va a ser 0 porque la entrada es 1, pero la muestra es 0. Y en este punto va a volver a ser 0 y en este punto va a ser ahora 2. Y entonces la entrada, que fue la misma a distintos instantes de tiempo, tuvo distintos efectos en función del tiempo. Y por eso se dice que es un sistema que es variante en el tiempo. Por ejemplo, por este efecto donde la muestra está modificando la estructura de la ecuación que describe a mi sistema. Entonces, este sistema es variante en el tiempo y por lo tanto tengo que resolverlo o tengo que ver qué es lo que está pasando en este caso. Este tipo de sistemas variantes en el tiempo son poco controlables porque dependo justamente de la muestra que está aquí, y entonces esos sistemas podrían no ser tan útiles como lo que podrían ser los sistemas que no son variantes en el tiempo. Afortunadamente, las condiciones físicas, por ejemplo, si estoy pensando que un sistema sea considerado como un brazo robótico o como un sistema de masa resorte, las constantes de la que está construido el sistema, un sistema de regulación de temperatura, los materiales no cambian en función del tiempo, o incluso si abren las ventanas puedo considerar en el tiempo corto que las condiciones ambientales no cambian en función del tiempo y considerar esos sistemas como invariantes en el tiempo, que es lo que es parte que nos gusta de estos sistemas, que son invariantes en el tiempo. Otra propiedad de los sistemas es la causalidad. Y la causalidad tiene que ver con si esta es mi línea de tiempo o de muestra, y si yo al sistema lo excito, o sea, lo perturbo o hago incidir una energía en él, en esta muestra, si el sistema responde a partir de aquí en adelante, entonces es un sistema causal. Si el sistema, por alguna razón que pudiera ser existente en el universo, empieza a responder antes de esta línea imaginaria del tiempo, entonces el sistema es no causal. Suena raro, pero podría suceder. O sea, un sistema causal es aquel cuya salida, y de t o y de n, está posterior a la excitación del propio sistema, como puede ser este caso que está acá. Y un sistema no causal es aquel que empieza a responder previo a que llegue a ocurrir esta excitación que está ubicada en esta posición. Tiene poco sentido físico, pero sí puede ser, para unos sistemas discretos, puede ser viable el que haya sistemas no causales. Déjenme poner el caso de un sistema causal, por ejemplo, sería como si el comal se empezara a calentar antes de prender la hornilla. Eso no puede pasar para un sistema físico.
El comal se va a empezar a calentar, si pongo aquí la temperatura del comal, se va a empezar a calentar en el momento en el cual yo prendo la hornilla, que es acá. Entonces, en el momento en que prendo la hornilla, la temperatura del comal va a empezar a aumentar hasta llegar a un cierto nivel. Pero el comal no va a empezar a calentarse previo a que exista el encendido de la hornilla, no puede empezar a subir desde acá. Entonces, un sistema físico, por naturaleza, es un sistema causal, porque un sistema físico no es capaz de predecir lo que va a suceder en el sistema. No puede haber flujo del tanque de agua, está acá. No puede haber flujo o no puede cambiar la altura del nivel de agua si no antes le pongo agua o le vierto agua a este sistema. O sea, no puede existir esa parte. Y los sistemas físicos, por naturaleza, son de naturaleza causal, como son todos los sistemas que conocemos ahorita. La masa y el resorte que tenía hace rato acá, la masa no se va a mover de la nada. La masa se tiene que mover siempre y cuando yo tenga un electroimán que lo está jalando o lo está empujando hacia arriba, y por lo tanto va a tener excitación. Entonces, esa es la relación de los sistemas causales. Un sistema no causal, en el caso de los sistemas discretos, sí es posible. Porque un sistema no causal podría ser y de n es igual a x de n más 1 más un medio de x de n. O sea, lo que estoy diciendo aquí, voy a poner el ejemplo, otra vez volviendo a mis bolitas, y una única bolita con un 1 está ahí. Lo que está diciendo ahora esta ecuación es que el valor de la bolita que estoy calculando acá es el valor de esta, que es x de n, más el valor de la bolita que le sigue. Entonces aquí va a ser 0, aquí va a ser 0, y aquí es esta más esta, entonces aquí se vuelve 1, que tengo ahí, y luego va a ser esta más esta, y esta va a ser 0.5, y entonces de aquí en adelante va a ser 0, 0, 0. Esto es y de n, que está aquí. ¿Dónde se presentó la excitación del sistema? En esta muestra. ¿Y cuándo sucedió el primer valor distinto de 0 de la salida? Una muestra antes, y entonces este sistema es un sistema no causal, porque se está adelantando a la salida del sistema, diferente del sistema que habíamos definido hasta hace rato, donde tengo x de n más un medio de x de n menos 1, donde en este caso todas las salidas, todo lo que va a pasar acá sucede a partir de que existe la excitación en adelante, y no antes, como es el caso del sistema. Entonces, esa es la definición de un sistema causal. Causal es que si existe la excitación, la respuesta del sistema sucede después de esa excitación, y un sistema no causal es el sistema que excito y que antes de que exista la excitación empieza a responder el sistema. Los sistemas físicos son causales por naturaleza. Los sistemas discretos pueden tener una naturaleza no causal. Otra propiedad de los sistemas es la estabilidad, o es la entrada acotada, salida acotada. En inglés se conoce como boundary input, boundary output. O sea, es un sistema tipo vivo. ¿Qué significa que si la entrada acotada, la salida está acotada? Bueno, si la entrada es distinta del infinito, la salida es distinta del infinito. O en otras notaciones diría que si x de t es menor que el infinito, entonces y de t, y esto lo pongo como el valor absoluto, entonces y de t va a ser menor que el infinito. Es decir, si la entrada
está en un cierto nivel, la salida no puede llegar a convertirse en infinito, que significaría que algo está excedido en energía que está acá. Entonces, esa es la definición de un sistema vivo, que si su entrada es menor, entonces su salida también va a estar acotada o definida por algún tipo de norma o algún tipo de regla que está definida acá. Por ejemplo, un sistema, voy a poner aquí y de t, que va a ser igual a, no sé, x de t más x' de t, por decir algo. O sea, si la entrada es menor al infinito, la salida del sistema va a ser menor al infinito, por lo que estoy viendo o observando acá. Si estoy tomando una entrada y le sumo su derivada, a menos que la derivada sea el infinito, pues entonces la salida del sistema estaría por debajo del infinito, ¿no? Déjenme poner mejor así. Va a ser x de t, como lo que tiene hace rato, menos y' de t. O sea, si la altura del garrafón que tengo acá es esta, es y de t, esto que está acá es el flujo, esto es y' de t, el flujo es lo que está saliendo, y la entrada es esa agua que estoy ingresando por este método que está acá, por esa manguera que está ahí. Si yo no le pongo un flujo infinito, la altura de mi garrafón nunca va a ser infinita. Si la entrada está acotada, entonces la salida está acotada, está dentro de un cierto umbral de valores que están acá. Entonces, un sistema es estable o es vivo siempre y cuando la entrada o la salida sea menor al infinito para cualquier entrada que sea menor al infinito. En el caso de sistemas discretos, sucede exactamente lo mismo. Un sistema discreto es vivo siempre y cuando su entrada y su salida sean menores al infinito que está sucediendo aquí. Entonces, x de n, por ejemplo, y de n es igual a x de n más el ejemplo que tenía hace rato, x de n menos 1. Este es un sistema estable y es un sistema además que es vivo. O sea, tengo acá, acá. Por más que la altura de este punto sea muy alta o muy negativa, pero siempre y cuando sea menor que el infinito, la salida del sistema, sin importar cuánto sea esta escala, va a estar siempre de la misma forma y acotada a un cierto umbral que está definido acá. Entonces, un sistema como este es un sistema que está acotado y que es de tipo vivo, porque su salida nunca llega a ser infinito, sin importar que la entrada sea muy grande o muy pequeña, o sea muy grande positivo o tenga una magnitud muy grande negativa a la entrada del sistema. Un sistema que no es acotado podría ser, por ejemplo, algo que está al revés. O sea, simplemente decir que el y de n es igual a 1 sobre x de n, que está definido ahí. Entonces, si mi sistema lo defino así, la salida del sistema, voy a ponerlo acá, voy a poner acá 1, 1, 1, 0 y 1, esto es x de n. Entonces, la salida del sistema para estos valores de entrada que estoy colocando acá van a ser 1, 1, 1, y en el momento en que la entrada se vuelve 0, entonces la salida se vuelve infinita. Y este sistema es un sistema que no es vivo, que es un sistema cuya salida no está acotada, pese a que la entrada sí estuvo acotada. O sea, la entrada no fue infinita y la salida sí fue infinita. Entonces, ese es el ejemplo de un sistema tipo no vivo, y lo que vimos hace rato es un sistema de tipo vivo. Finalmente, la parte más, o la propiedad quizá más importante de los sistemas, que es lo que le da justamente el nombre a esta clase, la linealidad. Un sistema es lineal si cumple dos propiedades. Primero, lineal.
Un sistema es lineal si cumple con la propiedad de escalamiento y cumple con la propiedad de superposición. ¿Qué son las propiedades de escalamiento y superposición? Primero, el escalamiento. Si yo tengo un sistema, que ahorita voy a obviar la dependencia en el tiempo, si yo tengo un sistema que aquí entra X y que sale Y, si yo defino a Y como una cierta transformación de esa X que está entrando, no importa cómo sea la forma, lo que estoy diciendo es que la salida Y va a ser una transformación de esta entrada que está sucediendo acá. Entonces, le voy a poner unos nombres. Si yo al sistema meto una X0, lo que voy a obtener en la salida va a ser una Y0. Si al sistema meto una X1, entonces la salida va a ser una Y1. Y si yo pongo una entrada X, voy primero con superposición, una X2 que sea igual a la sumatoria de X0 más X1, la salida de mi sistema, esa Y2, va a ser igual a haber sumado Y0 más Y1. Es decir, si tengo una entrada por separado, me va a generar una salida. Si pongo otra entrada por separado, me genera otra salida. Si sumo las entradas, entonces la salida es la sumatoria de las salidas. Eso constituye a la superposición de mi sistema. Un sistema es capaz de hacer la superposición si es capaz de hacer esto. Y si es capaz de hacer esto con dos entradas, si pongo más entradas, entonces seguirá haciendo exactamente lo mismo porque es capaz de hacer este tipo de superposición. Y el escalamiento corresponde a algo muy similar a lo que estoy colocando acá. Entonces, se dice que un sistema es escalar si yo sé que X0 produce a Y0 y multiplico la entrada por otra cosa, A por X0, este escalamiento que estoy haciendo en la entrada debe suceder también en la salida y entonces tengo A y Y0. Si X1 lo multiplico por una B, entonces la salida va a ser otra vez multiplicada o escalada por el mismo factor que está acá. Entonces, si yo tengo una X2 que es igual a A por X0 más B por X1, la salida va a ser esa Y2 que sería igual a multiplicar A por Y0 más B por Y1 que está acá. Significa que las entradas, si las escalo, las salidas se escalan por el mismo factor. Si las entradas las sumo, la salida es la suma de las salidas independientes de esas propias entradas. Y entonces, si cumple con estas dos propiedades, que es superposición, sumar entradas, y escalar, que es multiplicar por algún factor esa propia entrada, el sistema es un sistema lineal, como es lo que está definiendo acá. Y un sistema que además de ser lineal es invariante en el tiempo, entonces se le conoce como un sistema lineal e invariante en el tiempo, que son los sistemas que vemos en esta clase. Sistema lineal e invariante en el tiempo. Significa que además de que cumple con esta propiedad de superposición, sus coeficientes y las reglas que definen a ese sistema no cambian en función del tiempo y por lo tanto puedo analizarlo sin importar en el tiempo y puedo analizar por separado cada una de sus partes y cada una de sus componentes con señales que me gusta o que son modelo para poder analizar a los sistemas. Déjenme poner un ejemplo de un sistema lineal para que veamos un poco más claro qué significa esa linealidad del sistema. Luego mi sistema sencillo, y de n es igual a x de n más un medio de x de n menos 1. Y entonces yo sé que este sistema es lineal. Ahorita vamos a ver por qué digo que este sistema es lineal. Tengo otra vez mi entrada,
tengo las muestras, y aquí voy a poner 1, o sea, un valor unitario acá, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces, lo primero que voy a probar es el escalamiento, y la salida de mi sistema va a ser, para todos los valores antes, va a ser 0, 0, 0, va a ser 1, y la siguiente muestra va a ser 0.5. Y entonces 0, 0 y 0. Entonces esta es 1 y esta es 0.5. ¿Qué hubiera pasado con el sistema? Y ahorita lo voy a resolver. Si en lugar de ponerle un valor de 1, le pongo un valor de 3. Entonces, si yo digo que este valor de la entrada, o sea, el punto amarillo, en lugar de ser 1, vale 3, ya no tengo que resolver el sistema, porque lo que yo multipliqué a mi entrada, lo voy a multiplicar a la salida. Y entonces, la escala que va a tener acá, en lugar de ser 1 y punto 5, la salida de mi sistema debería ser 3 y 1.5. Entonces aquí va a ser 3 y 1.5. Tengo que ver si eso realmente es lo que está pasando. Entonces, ahora vuelvo a resolver mi sistema. Aquí tengo 0, 0. Tengo aquí un valor de 3. Tengo aquí 0, 0 y 0. Entonces, es un ejemplo de cómo puedo ver si esto es lineal. Voy sumando cada una de las muestras. Es esta muestra menos la anterior vale 0. Esta muestra menos la anterior vale 0. Esta muestra más 0.5 veces la anterior vale 3. Esta muestra más 0.5 veces la muestra anterior, que vale 3, es 1.5. Esta muestra más la anterior es 0. Esta muestra más la anterior es 0. Y entonces tengo este que vale 3, este que vale 1.5. Justo como lo predije, porque yo sabía que este sistema es lineal. Escalé la entrada, la salida es escalada por exactamente el mismo factor por el cual fue escalado la entrada. Y ahora voy a ver si este sistema es lineal o si este sistema cumple con la superposición. Quiero saber cómo es la salida del sistema. Voy a poner dos entradas. Una entrada que es un 1 acá. Esto es x1. Todo esto que está sucediendo acá es x1. Y voy a poner otra entrada muy similar a esta, pero en lugar de poner este valor acá, lo voy a poner en esta otra posición. Y esto es x1, esto es x2 de n, esto es x1 de n. La salida y de 1 de n ya la conocemos, que es este punto, este punto, este punto, este punto, este punto, este punto y este punto. La salida y2 de n va a ser este, este y este. Entonces, si yo quiero saber cómo se comporta la salida de mi sistema ante una entrada que sea así, tengo que resolver el sistema o tengo que resolver esta ecuación, que es sencilla, y entonces estoy poniendo acá 0, 0, y dice suma este menos el anterior, o la mitad del anterior, es este valor. Suma este, que es 1, menos más la mitad del anterior, que es 1.5, que es hasta acá. Suma este más la mitad del anterior, que es 0.5, suma este más la mitad del anterior, que es 0, suma este más la mitad del anterior, que es 0. Y entonces, esta sería mi salida y2 de n, perdón, y3 de n, cuando la entrada son dos unos que están sucediendo acá. Entonces, x3 de n es esta sucesión de dos unos que están acá. Este x3 de n lo puedo ver también como la sumatoria de este y este que está acá. Entonces es x1 de n más x2 de n. Y si digo que el sistema es lineal, entonces cumple con los principios de superposición, que es, si yo conozco cuál es la salida de x1, que es esta secuencia que está acá, y la salida de x2, que es esta secuencia que está acá,
la salida del sistema sería lo mismo que sumar las dos salidas Y1 de n, que fue lo que dibujé para una primera gráfica, y Y2 de n, que fue lo que dibujé para la gráfica de abajo. Entonces puedo sumar las dos entradas, las dos salidas que tengo ahí, punto por punto. Los primeros dos puntos que están acá, estos dos, son 0 y 0, y aquí voy a sumar 1 con 0, déjenme ponerlo en rosa. Aquí es 1, 1.5 y aquí es 0.5. La alimentación, esto es 0 y 0, y aquí tengo 1 que suma con 0, entonces esto se vuelve en 1. Aquí tengo un 0.5 más 1, se vuelve 1.5, que es lo que está acá, y aquí tengo 0.5 más 0, que se vuelve 0.5, que es lo que tengo acá, y luego 0 más 0, 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 0 más 0. Entonces, la salida de mi sistema Y3 de n, que es esta, sucedió lo que estaba descrito como un sistema lineal. Sumé las salidas por separado de las entradas x1 y x2 y me generó la misma salida Y3 de n, que si le hubiera metido toda la señal completita desde un inicio. Entonces, esta es la definición de un sistema lineal e invariante en el tiempo que sucede, que podemos ver como un sistema discreto que tengo acá. Un sistema continuo, para finalizar, el ejemplo del sistema continuo, que un sistema, si yo digo que un sistema es lineal e invariante en el tiempo, para el caso continuo, x de t, y de t, y digo que este sistema es el sistema S, entonces tengo mi entrada y tengo mi salida, y conozco, porque lo experimenté, conozco cómo es la salida Y de t ante una cierta entrada que yo puse en el sistema. Entonces, la entrada que yo puse en el sistema, voy a poner t, la entrada que yo puse en el sistema fue esta. Voy a dibujar aquí. Aquí tiene un valor de 1, y entonces de aquí para acá mide de 0. Ahí está. Entonces, esta es la entrada que yo puse. Déjame ponerle mejor numeritos para que sea un poco más entendible lo que está sucediendo acá. Esto es 0 y esto es 2. Esta es la entrada de mi sistema, esto es x de t. ¿Cómo lo hice? Pues tomé el sistema, puse una variable. Si estoy hablando que este sistema sea la casa, entonces tomé la casa y le puse un cambio de 1 grado centígrado a la temperatura exterior. O si estoy diciendo que el sistema es la cubeta, entonces lo que hice fue ponerle de repente 1 litro de agua al sistema y luego quitar ese litro de agua. Sea cual sea el sistema, yo puedo hacer esta experimentación porque la entrada es algo que yo soy capaz de colocar al sistema. Y lo que voy a medir es la salida del propio sistema. Entonces, la salida del sistema ante esta entrada es algo así. Sube, sube, sube hasta acá. Y luego baja, 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 baja hasta acá. Entonces, de aquí a acá llega 2 y este 2 termina acá en 4. Entonces, mi sistema reacciona de esta manera y yo sé que el sistema es lineal e invariante en el tiempo. Entonces, si es un sistema lineal, significa que si la entrada, en lugar de ser de una altura de 1, le pongo una altura de 2 y mide también de 0 a 2, entonces la salida del sistema va a ser ahora de aquí hasta 4, luego va a bajar hasta otra vez el valor de 4. Está acá. Entonces tengo una altura de 2, pero tengo una altura de 1, tengo una altura de 2. La reacción del sistema es otra vez de 0 hasta 4 y cae otra vez hasta 4. Y ahora puedo sumar, o es más,
puedo hacer que esto se corra. Tengo una altura de 2, entonces pongo aquí un 2, pongo acá un 4. Y entonces esta es x1 del tiempo, esta es x2 del tiempo, esta sería la salida y1 del tiempo, esta sería la salida y2 del tiempo, y si yo sumo o si yo genero una forma que sume x1 del tiempo con x2 del tiempo, la salida del sistema por sus propiedades de invariancia en el tiempo va a ser la sumatoria de y1 en el tiempo y de y2 en el tiempo. Voy a sumar primero x1 y x2 en el tiempo, entonces del tiempo que va de 0 a 2 solamente existe x1, y entonces mi salida del sistema, lo voy a poner acá, mi entrada del sistema va de aquí para acá, es x1 del tiempo, que es igual a la forma que tengo aquí arriba. Y a partir del tiempo del segundo 2, ahora voy a tener una altura de 2, entonces sube para acá, esta línea ya la puedo borrar, y ahora tengo una altura de 2 aquí, y va a llegar hasta 4. Entonces esta es mi nueva entrada, que es x3 del tiempo, como la sumatoria de x1 más x2 en el tiempo, y la salida ahora va a ser la sumatoria de esta que inició justamente acá y hasta acá llegó hasta 2, con esta otra que empezó aquí en 2 y que al terminar va a llegar a 4. Entonces esta que está hacia abajo va corriéndose hacia abajo, y esta que está subiendo un poco hacia arriba. Entonces déjenme poner acá, esta sería una recta que va así, y le tengo que sumar una recta que va hacia arriba y que va a llegar todavía más alto, que está colocándose acá y va a llegar hasta este punto. La pendiente de esta recta es la mitad de la pendiente de esta recta que está acá, porque esta en la misma duración del tiempo llegó a una altura de 2, en la misma duración del tiempo llegó a una altura de 4. Entonces la pendiente de esta va a ser la misma pendiente que tengo acá, y por lo tanto va a subir, va a subir, va a subir, va a llegar a 4, y luego aquí va a caer con el doble de pendiente que tengo acá, y entonces la forma de mi salida y3 de t ya la conozco como esta sumatoria de las entradas, de las salidas por separado, que fueron calculadas para cada una de las entradas por separado. Para entender un poco mejor esto, pues hay que hacer ejercicios para poder saber qué es lo que está sucediendo y cómo se resuelven estas partes. Pero si yo sé que el sistema es lineal invariante en el tiempo, significa que si yo conozco cómo son las salidas de entradas particulares y las salidas, y combino esas propias entradas, la salida va a ser la misma combinación de las salidas que obtuve desde un inicio para las señales particulares, o para los ejemplos que tenía de modelos de señal que logré o que puse en un inicio de mi propio sistema.